Es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Tenemos pues las características de la ciencia, como es la fática, está basada en hechos y se deben demostrar tal como son. Trasciende de los hechos, descarta acontecimientos, produce nuevos y los explica. Es analítica, descubre los elementos que componen la materia. Especializada, tiene un enfoque analítico, clara y precisa. Torna preciso lo que el sentido común conoce como confuso. Comunicable, se puede transmitir fácilmente. Empírica, comprobación de hipótesis. Metódica, tiene ciertos pasos a seguir. Legal, no se debe prohibir a nadie. Explicativa, define o describe los hechos. Predictiva, permite obtener conocimiento a partir de ciertos fenómenos. Abierta, es apta para que todos tengan acceso a ella. Y útil son los beneficios que trae con ella. También puede ser desventaja. Tenemos pues lo que es el modelo circular de la ciencia. Se basa en el modelo hipotético deductivo que va de lo general a lo particular. Dice, lógico, se ordenan las preguntas y se organiza la información. Metodología, se fijan las estrategias y fórmulas, un modelo operativo. En la técnica se recolecta y organiza la información. En el análisis y reformulación teórica se analizan los resultados, se aceptan o rechazan la hipótesis y se confirman las teorías. Es un modelo circular que va, ya decíamos, de lo general. Vamos a tratar la información en general hasta llegar a algo más particular, a algo más preciso, a investigar o a conocer cierto proceso, pero ya de forma específica o particular. Ajá. La clasificación de la ciencia pues viene dada que es la teoría, dice que busca la verdad de las ideas como formas y como sustancias. Este saber está constituido por las ciencias cuyo conocimiento está basado en el saber, por el saber matemáticas, física y metafísica. Entonces, este es la teoría, es decir, cómo viene constituido cierto conocimiento. Eso es, pues, yo tener la teoría. La praxis o saber práctico encaminado al logro de un saber para guiar la conducta hacia una acción propiamente humana. En cuanto racional, lo forman la ética, la política, la económica y la retórica. Entonces es ya poner en práctica lo que yo traigo pues ya como teoría. Esa es la praxis, poner en práctica lo que ya conocí, lo que ya formé un conocimiento sobre o de teoría. La poiesis o saber creador, saber poético basado en la transformación técnica, lo que hoy día se englobaría en la creación artística, artesanía y la producción de bienes materiales. Ya es el crear algo basado al conocimiento que ya se tiene sobre eso mismo, sobre esa misma línea. Dice, en el siglo XIX, Auguste Comte hizo una clasificación mejorada, después por Antonio Agustín Cournot en el 1852 y por Naville en 1920. Comte basó su clasificación jerárquica en el orden en que las ciencias habían entrado, según su percepción, en estado positivo, así como en su complejidad creciente y generalización decreciente. De esta forma ordenó a las ciencias, matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología. Entonces tenemos las clasificaciones fundamentales, tenemos lo que son las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Cintia Melgarejo, sí, Cintia Melgarejo, ¿nos ayudas a leer, por favor? ¿Cuál, profe? Aquí, el recuadro, las tres. Sí. Ciencias formales. Estudia las formas válidas de inferencia lógica matemática. No tiene contenido concreto. Es un contenido formal, un contraposición al resto de las ciencias fácticas e empíricas. Ciencias naturales son aquellas disciplinas científicas que tienen por objeto el
estudio de la naturaleza, astronomía, biología física, geología química, geografía, física y otras. Ciencias sociales son aquellas disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano, cultura y sociedad. El método depende particularmente de cada disciplina: administración, antropología, ciencia política, demografía, economía, derecho, historia, psicología, sociología, geografía humana. Ujú. Entonces, pues aquí un poco sobre clasificaciones fundamentales sobre las ciencias, las diversas ciencias que hay para poder estudiar, para poder analizarlas. El siguiente tema son los métodos, definición de método y técnica. Se utiliza el vocablo método en vez de metodología, ya que este último se considera equivocado en el sentido en que se le utiliza comúnmente en informes de investigación. Entonces es método, ¿ok? Para el desarrollo del método debe presentarse un bosquejo de la manera en que se propone llevar a cabo la investigación. Cuanto más complejo sea el bosquejo, más fácil se desarrollará el proceso de investigación. Entonces, la ciencia, ¿de qué vamos a investigar? ¿En qué nos vamos a basar para qué tipo de ciencia? Ahora, el método, vamos a definir el método que vamos a llevar o a tomar en cuenta para desarrollar esa investigación. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones de método. Dice, es el camino a seguir, los pasos a seguir para realizar una cosa, el modo de decir o hacer con orden una cosa, la manera razonada de conducir el pensamiento con objeto de llegar, a un resultado determinado y preferentemente al descubrimiento de la verdad. Es el camino seguro para llegar más allá. Es un proceso técnica de cuestionamiento sistemático utilizado por diferentes disciplinas. Entonces aquí tenemos algunas definiciones de lo que es el método. En sí, pues es la manera de cómo se va a llevar a cabo esta investigación para poder obtener pues esos resultados que necesitamos. Dice, desde el punto de vista de la investigación, el método es el camino para llegar al conocimiento. La metodología es el estudio del método, cuerpo de métodos, reglas y postulados empleados en una disciplina, el análisis de los principios o procedimientos de cuestionamiento en las diferentes disciplinas. Dice, en consecuencia de estos conceptos, se puede decir que el término método se utiliza para el procedimiento que se emplea para alcanzar los objetivos de un proyecto y la metodología es el estudio del método. Entonces, el método pues es el camino, es el procedimiento que se va a llevar a cabo para poder desarrollar los objetivos de un proyecto. La metodología solo es el estudio de ese método. Ok, un poco sobre leyes. Las leyes son establecidas por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia, con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción. Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Entonces, siempre pues recuerden que la ley está ya establecida por ciertos corporativos, ciertas autoridades que pues establecen estas leyes. ¿Para qué? Pues para llegar a la justicia, para que las cosas, las actividades que se realicen se hagan pues con justicia. Bueno, eso conforme a lo que es la ley. La ley científica es una proposición científica en la que se afirma una relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. Dice, también se define como regla y norma constantes e invariables de las cosas,
surgida de su causa primera o de sus cualidades y condiciones. Por lo general se expresa matemáticamente o en el lenguaje formalizado. Bueno, aquí viene un poco sobre los tipos de métodos. Mario Ayala, ¿nos ayudas por favor a leer? Sí, maestra. De acuerdo con Cerda y en relación con el método científico, históricamente en la investigación científica ha predominado tres métodos científicos básicos. El baconiano, que postula el desarrollo de la inducción, el galileano, que postula la experimentación, y el cartesiano, que postula la duda fundamentada en el análisis y la síntesis de los problemas. Actualmente, sin embargo, dada la diversidad de escuelas y paradigmas de investigación, estos métodos se han complementado y es frecuente reconocer, entre otros métodos, como los siguientes. El método histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. Se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales varían según la época que se estudie. Por ejemplo, hay gran diferencia entre el estudio de una comunidad prehistórica, una revuelta campesina en la Edad Media, la Revolución Francesa, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y las causas de la Revolución Mexicana. Ok. Bueno, nos dice el método histórico, pues es un conocimiento cronológico que se tiene pues desde antes hasta sucesos que sucedieron hasta llegar pues a lo actual. Ajá. El método estudio de casos es el procedimiento de análisis de la realidad social utilizado frecuentemente por las ciencias humanas y sociales. La investigación educativa donde se ha utilizado donde se ha utilizado en mayor medida el estudio de casos contribuye para la mejora de la realidad social. Dice, por ejemplo, es común que en el área de administración se estudien casos de empresas que fallaron. Así el alumno tiene que analizar el porqué de este error y cómo se podría solucionar. En otras palabras, la función es el ámbito académico del estudio de caso, es fomentar el análisis para comprender fenómenos con el fin de proporcionar herramientas como conceptos teóricos que ayuden a comprender o solucionar el problema. Entonces tenemos, ya decíamos lo que es el método histórico, el método de estudio de casos, el método inductivo. Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales. Este entonces va de lo particular a lo general. Dice que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. Entonces, está el método inductivo, decíamos que va de lo general a lo específico. La inducción completa, la conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación. Es decir, que solo es posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio. Y tenemos un ejemplo. Al estudiar el rendimiento académico de los estudiantes del curso de tercero de administración, estudiamos los resultados de todos los estudiantes del curso. Dado que el objeto de estudio es relativamente pequeño, 25 alumnos, concluimos que el rendimiento promedio es bueno. Tal conclusión es posible mediante el análisis de todos y cada uno de los miembros del curso. Entonces vamos a llegar a una conclusión general. Estudiando a cada uno de los elementos, podemos dar una conclusión general, que esta es la inducción pues completa. La inducción incompleta, los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar una muestra representativa que permita hacer generalizaciones, por ejemplo, los gustos de los jóvenes colombianos en relación con la música. Entonces, aquí no podemos estudiar a cada uno de esos jóvenes
Entonces, ¿qué hacemos? Solamente tomamos una muestra y sacamos una conclusión, pero no quiere decir que preguntamos a cada uno de estos jóvenes el gusto o si tenían un gusto por la música. Entonces solamente obtenemos una muestra y de ellos sacamos una conclusión de esa muestra. Tenemos también el método deductivo. Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes o principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. El deductivo va de lo general a lo particular. El inductivo va de lo particular a lo general, es caso contrario, perdón, de lo general a la particular. Estudiamos el bosque. Dentro del bosque, ahora sí, particularmente, ¿qué quiero estudiar? La fauna, la flora, la hidrología o la geografía. De lo general a lo particular. Tenemos también lo que es el método inductivo-deductivo. Este es el método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio de hechos particulares. Aunque es deductivo en un sentido, parte de lo general a lo particular. Es inductivo en sentido contrario, va de lo particular a lo general. Tenemos el ejemplo del método inductivo-deductivo. Darwin observó la vida animal para tratar de hallar una teoría satisfactoria sobre el origen del hombre. El concepto de lucha por sobrevivir fue clave para que a Darwin le surgiera el supuesto de la selección natural que explique el origen de las especies. Dice, esta hipótesis fue el punto de partida de su investigación. Entonces, estudió la vida animal, que es en parte pues general, pero de lo particular surgió el hecho de la supervivencia, de la sobrevivencia. Entonces, este fue primero de lo general a particular y ahora estudió de lo particular a lo general para pues poder tener su teoría. Dice, la evidencia reunida por Darwin confirmó la hipótesis del cambio biológico en procesos de selección natural, donde las variaciones favorables son preservadas y las desfavorables son eliminadas, dando origen a nuevas especies. Entonces, este tipo de método inductivo a lo deductivo. Ajá. Tenemos también lo que es el método analítico. Este método es un proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. La física, la química y la biología utilizan este método a partir de la experimentación y el análisis de gran número de casos. Se establecen leyes universales. Bueno, no sé cómo voltear la hoja. Este se volteó, pero déjenme. Tenemos los métodos lógicos, que es el inductivo, el deductivo, deductivo y analítico. Entonces, para cada uno de ellos, pues trae sus características. El inductivo es la intuición, la observación, la experimentación, el análisis, la comparación, la abstracción, ejemplificación, generalización y conclusión o ley. El inductivo, ¿qué dijimos que eran las características del inductivo? Christopher Melgoza.
¿Cómo se da el proceso de inducción, de inductivo? Yo entré tarde. Ok, alguien que haya escuchado o que recuerde cómo se da el inductivo, que dijimos, bueno, pues ya es caso contrario del deductivo. El inductivo nos induce algo, el deductivo nos va a deducir. El deductivo, enunciación o ley, fijación, demostración, síntesis, sinopsis y la aplicación. El inductivo, ¿qué dijimos que iba como? El inductivo va de lo general a lo particular, ¿no? Ujú. Y el deductivo, no, el inductivo, ¿cómo es el inductivo? Es que, a ver. Aquí está inductivo. Va de lo De particular, lo particular a lo general, perdón, sí. el inductivo de lo particular a lo general. Empezamos por algo particular conociendo una pequeña parte para poder conocer algo ya más general o algo más específico. Ajá. Aquí decíamos, estudiamos pues por cada alumno y decimos cómo es cómo es ese curso, ese rendimiento de todos los alumnos, pero empezamos estudiando a un alumno por uno, cómo es su rendimiento académico, pero logramos decir que cómo es en general, entonces de lo específico a lo general, entonces cómo sería el deductivo. Si el inductivo es de lo específico a lo general, ¿cómo sería el deductivo? De lo general a lo específico. Ajá. El inductivo deductivo también es de la intuición, la observación, el análisis, la comparación, la abstracción, la generalización, la definición, fijación, demostración, sinopsis y su aplicación. El analítico pues es la observación, la división, clasificación, descripción, resumen o narración. Ajá, aquí tenemos un poco del hipotético deductivo, que es otro método. Dice, el método consiste en un procedimiento que parte de aseveraciones en calidad de hipótesis, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. Entonces, pues aquí tenemos lo que es de la inducción, la deducción y la experimentación. Empezamos por la teoría, preguntas de investigación, resolvemos o desarrollamos la hipótesis, llegamos a una predicción específica en la experimentación por los resultados y las evidencias que tenemos para nosotros demostrar que lo que yo planteé como hipótesis es cierto o en caso contrario, pues no se está cumpliendo con lo que se planteó como una hipótesis. Dice, consiste en la extracción de las partes de un todo con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado para ver, por ejemplo, las relaciones entre las mismas. El análisis de un buen objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo. Este es el método hipotético deductivo. Ajá. Desarrollamos la hipótesis para deducir cómo se está comportando ese conocimiento que yo estoy adquiriendo o ese análisis que estoy haciendo, esa investigación que estoy desarrollando. El método sintético consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Tenemos ejemplos. Cuando se busca resolver un delito, es necesario unir poco a poco las piezas que se van encontrando y de esta manera se dará con la respuesta y se podrá explicar cómo, cuándo, quién y dónde se cometió el acto ilícito. Es decir, se llegará al todo a partir de sus partes. Cuando se busca diagnosticar a una persona durante una consulta médica, en ese caso el doctor pregunta a la persona sus síntomas y a partir de unir todos esos síntomas es capaz de descubrir de en qué enfermedad se trata. Entonces,
Aquí pues debemos estudiar todas las partes para poder dar una conclusión en general, en específico, pero estudiando, pues ya decíamos cada una de esas pequeñas partes, el sintético, ajá. El método analítico sintético, este método estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual o hacer un análisis, y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral. Primero estudiamos sus partes, luego las juntamos y las estudiamos de forma general. Dice, por ejemplo, el estudio de muestras médicas para determinar su origen utiliza el método analítico sintético. Va de lo específico, decíamos, hasta estudiarlo en forma ya, en una composición, en una forma integral. Tenemos también lo que es el método cuantitativo, también denominado tradicional. Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado. Una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. Este método se utiliza para medir fenómenos, hace uso de las estadísticas o de la estadística, emplea experimentación y realiza el análisis causa-efecto. Por ejemplo, un estudio de censo es un análisis cuantitativo. En los países en vías de desarrollo, más de un 60% de la población vive en condiciones de pobreza extrema y solo el 35% está considerada como población económicamente activa. Del 60% de la población, un 53% son mujeres y el 47% hombres. Del 100% de mujeres, solo el 65% realiza una actividad productiva económicamente, mientras que los hombres, el 85% tiene ingresos físicos. Entonces, este es un método cuantitativo, ajá, nos está brindando pues información, pues teóricamente números cuantitativos, cuántos, de ahí viene la palabra cuantitativo, ajá. También pues tenemos el método cualitativo, se pretende comprender fenómenos, sentimientos, entender contextos o puntos de vista de los actores sociales. El enfoque cualitativo también se conoce como investigación interpretativa, etnográfica o fenomenológica, todos con un común denominador, el patrón cultural. Entonces, cualitativo solamente pues me está dando ciertas cualidades o características, pero no me está dando un número. No busca la réplica, se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos recolectados, no se fundamenta en la estadística. Por ejemplo, una entrevista de trabajo donde el entrevistador observa las actitudes, gestos, tono de voz, distracción y otros aspectos del entrevistado. En sí, pues son características nada más generales, pero no me da un número, no me da un dato. Esa es la cualitativa. El comparativo es un procedimiento de la comparación o contrastación. Consiste en poner dos o más fenómenos uno al lado del otro para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo. Entonces solamente estamos comparando dos fenómenos o más y obtener pues conclusiones acerca de cada uno de estas comparaciones. Ese es el método comparativo. El dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo, proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. Este método, al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. Este se puede describir como el arte del diálogo, un debate en el que hay un contraste de ideas, donde una tesis se defiende y se oponían poco después, una especie de debate. Es al mismo tiempo una discusión donde se puede discernir y defender claramente los conceptos involucrados. Aquí se dialoga sobre la tesis que se quiere defender, sobre lo que se está en discusión. Es un debate, pues. Bueno, aquí para concluir este otro tema,
pues nos dice, realice el mapa conceptual de los métodos de investigación vistos. Bueno, aquí tenemos, ahorita les paso este apoyo para hacer un mapa conceptual. Ahorita les paso la liga. Se las mando aquí a WhatsApp. Mapas conceptuales. Bueno, creo que hay un error en la liga, ahorita la corrijo, porque no los llevo a... Ok, entonces, ¿cuáles son los métodos de investigación que vimos? ¿Alguien que me pueda nombrar algunos? Los métodos de investigación que vimos, ¿cuáles son, chicos? ¿Alguien que los tenga por ahí? ¿Cuáles son los métodos de investigación que vimos? Uno fue inductivo, ¿no? ¿Manden? Uno de los que vimos fue inductivo. Ajá. ¿Cuál El otro? lógico deductivo, Ajá. el hipotético deductivo, Ajá. el sintético, Ajá. el cuantitativo y el cualitativo. Y esos son los que me acuerdo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un mapa conceptual de los métodos de investigación. Un mapa conceptual. Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra, todo claro. Ok, no sé si ya les pasé esta presentación. No, creo que no. No la ha mandado. Entonces ahorita se las comparto, se las voy a compartir en WhatsApp y en Moodle para que la puedan tener y puedan desarrollar sus actividades. Si no tienen alguna duda, pues su tarea es eso, hacer su mapa conceptual de los métodos que se vieron. Pueden obtener pues más información de algún otro medio para que completen su